Hola, esto es para todos y para nadie. Estamos empezando transmisión. Nos escuchan desde Frecuencia Aragón, la radio de la Fábrica de Artes y Oficios Faro Aragón. Y bueno, hoy, en este primer sábado del mes de junio, les preparamos un programa. Recuerden, bueno, y si no, les contamos. Estamos ya en nuestra segunda temporada. Este es el tercer programa. Vamos lento, yo sé, vamos lento, pero bueno, acá andamos por acá. Es el tercer programa de nuestra segunda temporada y le pusimos transitar. Vamos a llegar hacia allá. No sé qué ideas les vengan a la mente con esta palabra. Espero que varias muy divertidas. La cuestión que toca aquí es que, pues bueno, les vamos a contar una historia, ¿no? En el canal de YouTube de Para Todos y Para Nadie, recuerden que tenemos nuestra página en Facebook y además un canal en YouTube. Los invitamos a darse una vuelta. En nuestra página de YouTube, bueno, en el canal de YouTube, recibimos hace poco un comentario de alguien que iba a ser un suscriptor, pero decidió ya no serlo. Y la verdad es que eso nos tiene bastante desconcertados, ¿no? Porque hicimos el año pasado, justo el año pasado, a propósito del Día del Orgullo de la comunidad LGBTTI y todas las que ustedes saben, el día 28 de junio hicimos un video sobre una cuestión. Le pusimos, no nacemos hombres ni mujeres, sino que es la sociedad quien nos asigna un género. Y platicábamos justo sobre las cuestiones de género en una primera dimensión a propósito de la filósofa francesa Simone de Beauvoir. Y después partíamos, ¿no?, de estas indicaciones hacia Judith Butler, la filósofa estadounidense, que, bueno, se ha encargado de desmontar la idea que tenemos sobre el género. Vamos a hablar hoy de eso. Recuerden que junio es el mes de la diversidad, el mes del orgullo, el mes de hablar de este espectro tremendo y maravilloso que es la sexualidad humana. Celebrarla, visibilizarla y pues empezar a fomentar prácticas de respeto, de inclusión, ¿no? Pues sí, de convivencia que nos permitan estar mejor a todes juntes. Porque además también ahí está la otra cuestión, ¿no? Vamos a llegar hacia el final del programa a platicar sobre la necesidad de esta operación a través del lenguaje de nombrar otras realidades, que esa es la intención, ¿no? Sabemos que son temas bien peliagudos, siempre se suscitan las controversias. Los invitamos a suspender el juicio, por favor. Cerrar los ojos, suspender el juicio. Vamos justo allí a problematizar un montón de cosas que hemos dado por hecho. Bueno, les contaba, ¿no? Hicimos este video el año pasado y une, que ya no quiso ser suscriptore nuestro, nos dejó ahí un comentario que nos dejó pensando, ¿no? En la necesidad, en lo importante que es hablar de estas cosas. Nos decía allí que, o sea, que lamentaba mucho ¿qué era? La vaguedad, la... ¿Cuál era la palabra, Carlos? Ni tú la tienes cerca, ¿verdad? Pero bueno, que le parecía bastante, que dejaba que desear nuestra noción de sexualidad, ¿no? O la idea que estábamos poniendo delante de sexualidad. Hablábamos nosotros de diversidad sexual y hablábamos justo sobre esas realidades que no encajan en los roles de género que se han establecido socialmente. No los enumeramos, todos y cada uno de ellos, y no nos detuvimos a hacer diferenciaciones que sí que son importantes. O sea, empezar a platicarlo desde acá, aunque suene como a clase espero que todavía exista esa clase de orientación sexual, no, educación sexual, de educación sexual, pues es necesario transitar por esas categorías para abrirlas,
para abrirlas y para dar cuenta de lo que está allí. Les decimos que, pues bueno, este es el primer sábado de este mes en el que celebramos la diversidad sexual, todas las maneras de expresarse esa sexualidad humana. Y bueno, también es día hoy, es 5 de junio, sí, ¿verdad? Ya no sé qué día vivo, amigos. Bueno, es también 5 de junio y se celebra pues al medio ambiente, ¿no? Pensar también en esas cosas, a ver si lo podemos conectar hacia el final del programa. Bueno, entonces, para hacerle justicia a todo el espectro de la sexualidad humana, vamos a platicar hoy de cosas que son bien importantes de platicar. A nuestro querido ya no suscriptor y a todos ustedes que puedan llegar o no hacerlo. La verdad es que acá en Para Todos y Para Nadie ese asunto como de estas dinámicas, como que son, no sé, ¿no? O sea, no estamos allí, pues, no lo estamos planteando de ese lugar, queremos compartir con ustedes y si ustedes quieren sumarse, seguirnos, suscribirse, darle like, picarle la campanita y todas esas cosas divertidas de de la comunidad o de estas cosas que se llaman comunidades virtuales, estamos más que felices de que estén ustedes acá, de la forma en la que quieran estar, ¿no? Y por supuesto, ¿saben qué? Que fue bien valioso, ¿no? Al final él decidió no quedarse en el canal, pero nos dejó un comentario que nos tiene hoy aquí, platicando de estas cosas. Bueno, vamos a entrar en materia porque nos comemos el tiempo. Yo ni siquiera me he presentado, ¿verdad? Bueno, ¿saben qué? Hoy un poco da lo mismo, no vamos a hablar de eso. La cuestión es la siguiente. Biológicamente, biológicamente solemos distinguir dos sexos. Hablamos de un sexo masculino y otro femenino, ¿no? O podemos hablar en términos de macho y hembra, que es un poco las formas estandarizadas en que algunos animales se diferencian sexualmente y eso hace posible la reproducción, ¿no? De las especies. Nosotros pues venimos de allí, ¿no? Somos un animal extraño que de repente pues empezó a hacer otras cosas y justo va de eso, ¿no? En términos de lo que somos, no sé, es que es complicado, ¿no? Hablar de humano, ser humano, persona, etcétera. Pero bueno, términos de lo que somos, biológicamente, ojo, decimos, entonces hay dos sexos, hombre o mujer, ¿no? Macho o hembra. Les tengo una noticia, amigos, no es tan sencillo como eso. Hay personas que biológicamente están en medio de esas dos diferencias, ¿no? De esos dos extremos. Se les llama intersexuales y son personas que en un momento de su desarrollo embrionario, posteriormente, llegados hacia la pubertad, a lo largo de su vida expresan términos biológicos. Ojo, estamos hablando de los órganos reproductivos, ¿no? De eso que nos hace físicamente, ¿no? Hablamos de tener una vagina o tener un pene hacia adentro, de tener testículos, de tener ovarios, de tener un útero. Hablamos también de cuestiones hormonales, ¿no? O sea, toda la cuestión hormonal que está ahí rigiendo la biología de nuestros cuerpos. Hay personas que no están del lado de lo masculino ni de lo femenino biológicamente, que pueden compartir, por ejemplo, una parte del aparato reproductivo masculino y una parte del aparato reproductivo femenino, o no haber desarrollado completamente ninguno de los dos. Entonces, o un montón de cosas, es un espectro amplio. Ojo, a lo mejor alguno de ustedes se va a precipitar, y espero que no sea el caso, a decirme, bueno, entonces esos son anormales, son gente rara. No.
No hay ninguna discapacidad en ese sentido, no hay ninguna diferenciación en términos de facultades de querer, de amar, de pensar, de soñar, de existir. Lo único que sucede es que en sus cuerpos esa sexualidad que estamos acostumbrados a pensar de dos formas únicamente se manifiesta de otra, biológicamente. Luego, términos de, o sea, pasando a la cuestión del género, el género es una cosa que creamos, que construimos socialmente. Bueno, a lo mejor no la construimos nosotros, la construyeron para nosotros y esa es la cuestión. En términos sociales, diferenciamos dos géneros, el género masculino y el género femenino. Y la cuestión con esto es que tratando de ampararse esa diferenciación en una cuestión biológica o corpórea, se establece entonces una identidad sexual normada a partir de una cuestión genérica. Es decir, que si se supone que yo nací con un aparato reproductor masculino, ¿no? Biológicamente tengo esas características. La sociedad luego le asigna el rol de masculinidad, ¿no? De ser hombre, macho, muy macho, macho y muy valiente. Y luego lo que se norma también es mi deseo. Es decir, que si yo soy hombre, dentro de la heteronorma, dentro de la norma social, lo propio de mí es que me gusten las mujeres. Ojo, eso del género, a pesar de que buscamos anclarlo siempre, siempre a una cuestión de sexualidad, de sexo, en términos biológicos, eso en realidad es una cosa que se ha creado socialmente. Y ojo, el hecho de que yo haya nacido biológicamente mujer, biológicamente hombre o biológicamente intersexual, no define o no debería definir eso. Para hablar de este tipo de cosas, de estas experiencias que son humanas, que son particularísimas, ¿no? Ustedes podrían pensar que todas las letras de la comunidad, ¿no? LGBT más, señalan un rango de posibilidades y la realidad es que se exceden siempre, ¿no? O sea, ese más un poco lo que quiere evidenciar es eso, que no hay una manera de vivir nuestra sexualidad, ¿no? Que esto que llamamos sexualidad no está regido únicamente por lo biológico, por lo genérico que determina la sociedad, sino que tiene que ver sobre todo con una cosa que nos construimos nosotros mismos. Hablamos, por ejemplo, en ese sentido, de identidad de género. Independientemente de las cuestiones biológicas o sociales, la manera en la que yo me identifico, la forma en la que yo me pienso. Y ojo que acá empiezan cosas muy interesantes porque solemos pensar, bueno, yo me identifico con lo masculino, yo me identifico con lo femenino y hay ya, ¿no? O habemos ya personas que estamos un poco hartas de estos encasillamientos y entonces preferimos marcar una distancia de esas dos cosas. No, yo no me asumo ni hombre ni mujer. Estoy en otro lado. Y ojo, eso tiene que ver con el modo como comprendo que soy yo, la manera en la que entiendo, en la que me entiendo a mí mismo, en la que nos entendemos a nosotros mismos. Eso es bien distinto, además de otra cosa que también es muy diversa, muy variable, que tiene que ver con la orientación sexual. Ok, una es mi identidad, ¿no? Mi identidad de género, mi identidad sexual. Otra es mi orientación sexual. Esto tiene que ver con el deseo hacia quién me siento atraído, qué tipo de personas me atraen, ¿no? Me atraen las personas del sexo opuesto. Y ya como vimos, o sea, hay una gama detrás de esto, o sea, llegados a este punto, hay una gama amplia de lo que puede atraerme, ¿saben? O sea, deja de ser
el encasillamiento de hombre o mujer. ¿Te gustan los hombres o las mujeres? Es mucho más complicado que eso, mucho más complejo que eso. Por ejemplo, para los que estamos o transitamos la heteronorma, que somos heterosexuales, ¿no? Las palabras empiezan a dejar de dar cuenta de otro tipo de realidades, les llamamos cisgénero. Y entonces pensamos también, por ejemplo, en términos de orientación sexual, el lesbianismo, la homosexualidad, pero hay otras, muchas más maneras, ¿no? La bisexualidad, la pansexualidad, la asexualidad, por ejemplo. Entonces empieza a abrirse esto así, tremendo, 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 como los colores de un arco iris, precisamente, ¿no? Porque además el espectro de la luz, pues nosotros lo vemos en ciertas frecuencias, pero entre esas frecuencias hay variedades tremendas, diversas, justo a propósito de todo este recorrido que ya hicimos, es que se habla de diversidad sexual, ¿no? Y estamos todos allí en eso, piénsenlo, dense chance hoy, por lo menos, de pensarse desde esos lugares y darse cuenta si las palabras son suficientes para referirse a eso que experimentan de manera única, siempre distinta, ¿no? Es un poco la necesidad de darnos cuenta de que no estamos encasillados en dos roles, que no estamos encasillados o que no necesariamente todos tendríamos que sentir de la misma manera, buscar lo mismo, estar necesariamente en los mismos estereotipos. De allí va, ¿no? Hablamos de diversidad sexual justo por todo este abanico tremendo de cosas que existen en el ámbito de lo humano, demasiado humano, ¿no? De la cosa que somos. Somos todos y no todos, ¿no? Siempre únicos, siempre diferentes, diríamos únicos y detergentes, ¿no? Por hacer alusión a un eslogan ahí de amor propio, pero es la realidad, ¿no? Hay una diversidad. Ojo, bueno, vamos a hablar de eso más bien a continuación, después de este corte musical. Vamos con nuestra primera canción. Quiero hacer esta pausa para agradecer a nuestros compañeros del taller de radio que nos hicieron llegar sus canciones. Les hicimos la convocatoria, ¿no? A que nos mandaran una canción para este programa. Vamos a escuchar la primera de ellas. Es Satélite de Mar, de Vivir Quintana. Estamos aquí en Para Todos y Para Nadie y esto que escuchan es Frecuencia Aragón. Estamos de vuelta aquí en Para Todos y Para Nadie. Es un programa de divulgación de la filosofía. Nos están escuchando a través de Frecuencia Aragón, que es la radio de la Fábrica de Artes y Oficios Aragón, de acá del Bronx de el Aragón. Un saludo a todos los que estén del otro lado. El programa de hoy se llama Transitar y estamos platicando justo de la sexualidad, ¿no? O en términos más puntuales de la diversidad sexual. Les contábamos que esto, bueno, viene a colación por un montón de cosas. Una es junio y es el mes del orgullo, el mes de la diversidad. Otra, justo el año pasado hicimos una cápsula a propósito de estas cuestiones y por allí en YouTube alguien dijo, yo iba a suscribirme, pero ya no quiero estar más aquí porque esta idea que tienen ustedes de sexualidad está muy chata, ¿no? O sea, no me acomoda. Para hacerte justicia, querido suscriptor huido, estamos haciendo esto. Bueno, ya platicamos mucho de lo que implica la diversidad sexual, ¿no? Cuando hablamos términos de sexualidad, se abre. Había una cosa también que decir hace un momento que tiene que ver con, hablamos de la identidad, ¿no? De la identidad de género, la manera en la que yo, independientemente de mi biología, e independientemente del rol que la sociedad busca asignarme, el modo en el que yo me comprendo a mí mismo, el modo como yo me identifico. Hablábamos también que eso es distinto de mi atracción, el deseo que siento hacia otras personas.
Y hay también otra cuestión que tiene que ver o que se llama expresión de género. La manera en la que yo expreso esa identidad o tal vez no. A lo mejor yo me identifico mujer, yo a mí misma me identifico mujer, pero me gusta la ropa de hombre, ¿no? Y además me gustan los hombres, por ejemplo. O sea, es mucho más amplio. ¿Qué pasa? O sea, la cuestión acá es, por ejemplo, quienes ya han transitado, esto se llama transitar porque tiene que ver con este moverse, ¿no? Moverse, caminar y un poco irnos de esas estructuras tan cerradas y tan terribles, porque a lo mejor, decía, a lo mejor ustedes ya lo tienen más asimilado, ¿no? Eh, ¿Qué más da? Decía dice mi madre, ¿no? Pues cada quien hace de su vida un papalote. Cada quien hace lo que quiere con su existencia. Y a lo mejor en términos así muy concretos, habremos quienes no tenemos mayor cuidado, ni siquiera es un tema. Y hay para quienes es mucho más complicado asumirlo, asimilarlo, por lo menos tolerarlo, ¿no? Que además empiezan estas cosas de la tolerancia, la intolerancia, la violencia. Ustedes se pueden preguntar qué malo tiene, o cuál es la cuestión, o qué cosa, o sea, por qué hacen, por qué luchan, por qué se manifiestan, por qué es necesario hablar de esto. Bueno, ni más ni menos porque esa normativa de género es una normativa social e incluso en muchos países, en muchas realidades, en muchas sociedades, es una normativa jurídica, ¿saben? O sea, no es tan sencillo como cada quien viva su vida como quiera. El asunto es que cada quien pueda efectivamente vivir su vida como quiera. Y el problema es ese, que hacia afuera la sociedad, las normas, el Estado, no son abiertos al respecto. Y fíjense nada más la contradicción, porque se supone, no sé si ustedes sabían, espero que sí, se supone que vivimos, por lo menos la sociedad mexicana vive bajo un esquema de democracia. Eh, lo repetimos hasta la náusea, ¿no? Decimos, democracia significa el poder del pueblo y así, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué implica que el poder resida en la sociedad, que el poder resida en los individuos, en todos los que formamos estos colectivos sociales? Pues que asumimos que más allá de nuestro origen, más allá del color de nuestra piel, más allá de nuestro género, de nuestra identidad sexual y de nuestra orientación sexual y de nuestra expresión de género, todo eso hay que decirlo, más allá de eso, más allá de mis ideas, ¿no? De las cosas con las que me he casado en la vida, de la manera en la que pienso, más allá de todo eso, más allá de todas esas cosas que nos hacen diferentes y diversos, tendríamos que, eh, tendríamos que estar de acuerdo en una cosa. Somos todos iguales en términos políticos y sociales. La diferencia de lo que sea yo como persona, como individuo, lo que seas tú como persona, como individuo, la manera en la que tú vivas, no tiene que pesar a la hora, por ejemplo, de elegir un candidato, elegir un empleo, elegir una profesión, elegir es más, no debería estar mediando ni siquiera condicionando los derechos básicos que tenemos todos, por ejemplo, a la educación, a la salud, a la alimentación. Decimos eso, si todo el colectivo, si toda la sociedad tiene el poder político es porque ninguno vale más que otro. Nadie vale más que el otro. Somos todos iguales, todos somos libres, pero sucede como con todas las contradicciones de nuestra realidad, ¿no? De nuestras realidades humanas, sucede que lo que ponemos a veces en la letra, en la práctica, ¿no? Se va, se pierde.
Pensemos, por ejemplo, en todas las desigualdades. Hay una desigualdad que se ampara justo a partir de una normativa genérica. Y no es solamente el hecho de decir, ay, bueno, si no eres ni hombre ni mujer, pues no te hablo. Términos de estructura de sociedad, la discriminación es brutal. Y luego, en términos de aparato, ¿no? De las cosas a las que yo puedo acceder o no, de pronto no existen. A lo mejor a ustedes les escandaliza que personas con una orientación sexual distinta a la heteronormada quieran casarse, pero a veces, en algunas realidades, ni siquiera pueden acceder a servicios de salud. Y en la práctica, en la realidad, en el día a día se enfrentan a una discriminación que no solo tiene que ver con que si alguien te sonríe o te hace el feo, acceder a un puesto de trabajo, tener la oportunidad de concursar por una plaza, por un empleo. Se empieza a condicionar, ¿ven? O sea, se empiezan a condicionar derechos básicos a partir de una normativa genérica que además lo vamos a tener que decir. ¿Qué está buscando la norma genérica binaria de hombre o mujer? Eso está cifrado, eso está puesto desde el lugar donde se justifica el dominio de un sexo o de un género sobre el otro. Se llama patriarcado y tiene que ver con cómo el mundo está hecho para favorecer al varón por encima no solo de la mujer, sino de otras realidades, ¿no? De esas otras realidades que, ojo, transitamos esas otras realidades. Entonces, visibilizar, hacer visible que la diversidad sexual humana es eso, amplia, diversa, rica, tremenda. Uno, lo que busca es sensibilizarnos en términos de nuestras relaciones con los otros sobre esas cuestiones y cuidarnos mucho de ser violentos, que a veces decimos hay discriminación y no lo asumimos como violencia. Pensamos que la violencia es solo el golpe, la fuerza, el uso de la fuerza. No, hay otras muchas formas de violencia. La discriminación es una de ellas. No debería estar condicionado mi bienestar por la manera en la que yo vivo, expreso, identifico, deseo, anhelo en el ámbito de lo sexual. Eso se queda en nuestras casitas. Es el ámbito de lo privado, pero ¿qué pasa cuando lo privado empieza a ser sujeto de una normativa, ¿no? Está ahí la cuestión. Ojo, y cuidémonos también mucho. Nos encontramos, a propósito de esa cápsula que les contamos que hicimos el año pasado, nos encontramos con estas ideas, por ejemplo, de que no, o sea, las personas nacen hombres o mujeres. Sí, biológicamente, pero ya también les dijimos, o sea, que esa genitalidad y toda la cuestión hormonal que implica la genitalidad biológica está muy lejos de ser binaria. No solo hay hombres y mujeres biológicamente hablando, hay gente que está en medio, se les llama intersexuales y no valen menos. Ni hay algo malo con sus cuerpos, son cuerpos distintos. Y la cosa afuera es que esas realidades no están siendo nombradas, no están siendo visibilizadas, están siendo maltratadas, están siendo discriminadas, están siendo violentadas, en función de o apelando a una cuestión biológica que está muy lejos de ser biunívoca, ¿no? De tener solo dos salidas, dos caminos, dos maneras de ser. ¿Qué norma el género? Pues norma eso, beneficia el poder de unos sobre otros. En un estado como en el que vivimos, bueno, hablaríamos mejor de una cultura, ¿no? Porque no es algo que se circunscriba solo a las cuestiones del poder político, de las instituciones, de las leyes, es ante todo una cuestión cultural. En una cultura patriarcal como la que vivimos, no solo en nuestro país, ¿no? Es una cosa amplia, amplia, amplia.
No sabríamos decirle si global, porque es muy complicado comprometerse, pero es la realidad imperante, ¿no? Es la manera que impera de organización social. Decíamos favorece, pone por encima un género sobre los otros, porque ya tendríamos que divorciarnos, ¿no? De esas cosas. Solo hay hombres o mujeres, ¿no? O solo hay gays y lesbianas, no hay una cosa así tremenda, enorme, enorme. ¿Qué pasa? Que en términos culturales, esas diferencias que queremos encasillar, insisto, en dos caminos, en dos líneas, esas diferencias lo que favorecen es un dominio, el dominio del hombre sobre la mujer. Y luego hay cosas mucho más complicadas, ¿no? Por ejemplo, para las luchas feministas, para las luchas de la diversidad sexual también, a veces no es tan evidente porque creemos entonces que los hombres son todos los malos y a veces también son víctimas de una cultura que no les permite salirse de un rol, ¿no? O sea, no vamos a decir que todos somos buenos, 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 todos somos malos, 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 todos somos las víctimas o todos somos los verdugos. Es mucho más complejo que eso. Mucho más complejo que eso. Ojo, el hecho de ser hombre no inmediatamente equivale entonces a ser el malo de la historia. Como el hecho de ser homosexual, por ejemplo, no equivale inmediatamente a ser el bueno de la historia. También es tremendo porque ese binarismo con el que entendemos el género, como se ha normado el género binariamente, es un binarismo que tenemos en las entendederas, ¿no? Todo lo colocamos en términos de opuestos. Si no es bueno, es malo. Si no es bello, es feo, ¿no? Si no es del diablo, entonces es de Dios. Y empezamos como a poner todo, ¿no? En extremos y no nos resulta evidente que la realidad siempre es mucho más compleja que eso. Ni hay buenos, 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 ni hay malos, malos, malos. Pero lo que sí que es cierto es que la manera en la que yo vivo mi vida no debería determinar el acceso que pueda o no tener a cuestiones que se supone que son del bien común, del colectivo, de la sociedad. Las ventajas de vivir en sociedad. Tenemos un programa sobre eso. ¿Por qué vivimos juntos? Porque nos conviene y nos tendría que convenir a todos. Lo que está en juego es el bienestar de todos y cada uno de nosotros, más allá de lo que pensemos, más allá de lo que nos guste, más allá de lo que queramos ser de grandes, ¿no? No debería estar condicionado y no debería estar condicionado aún menos por lo que a mí me gusta en términos sexuales o por la manera en la que yo identifico mi sexualidad o por la manera en la que yo expreso esa identidad sexual. ¿Qué norma, lo que norma y a quién le conviene que esto siga así? Pues se perpetúa un dominio, se perpetúa una subyugación, se perpetúa esa condición de, pues sí, de dominio, de subyugación, ¿no? Lo vemos en el caso, por ejemplo, de la lucha feminista. Las mujeres seguimes, no sé, ¿no? Tratando de evidenciar que el hecho de ser mujeres biológicamente, en términos de identidad o de orientación o de expresión, ya lo vimos, es mucho más complejo que dos más dos, ¿no? Eso no debería estar condicionando a veces hasta nuestro derecho a la vida. Y en el caso, por ejemplo, de las diversidades sexuales, es una problemática que también es bien severa, ¿no? La intolerancia, la discriminación, ¿no? El odio que surge de estar pensando desde dos caras nada más de la moneda, cobra vidas. Entonces es mucho más complejo. ¿Por qué es necesario visibilizarlo? Porque no hay naturaleza humana. No somos naturalmente algo. Somos lo que hacemos de nosotros. Y en eso que hacemos de nosotros se juega también la sexualidad. Tendríamos
que aspirar a llegar a sociedades en que eso que hacemos todos y cada uno de nosotros no condicione los derechos básicos y nuestro derecho fundamental a existir, a vivir, a estar, a ser, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto. Vamos a escuchar nuestra siguiente canción. Es Mala, de Liliana Felipe. Recuerden que esto es para todos y para nadie, y nos escuchan a través de Frecuencia Aragón, Fábrica Radio. Hola, estamos de vuelta aquí en Para Todos y para Nadie, un programa de divulgación de la filosofía. Estamos transmitiendo a través de Frecuencia Aragón, la radio de la Fábrica de Artes y Oficios, Faro Aragón, acá en el Bronx, como nos gusta decir, en el Ara Bronx. Oigan, el programa de hoy se llama Transitar, y hemos transitado, vaya que hemos transitado un montón de cosas. En alusión a transitar la diversidad sexual, ¿no? Hablar de diversidad sexual y transitarla desde nuestras entendederas. A ver, a nadie lo obligan. Bueno, no, ¿qué creen? Que sí que nos obligan. Que hay todo un armatoste social, cultural, y decíamos, ¿no? Normativo en términos jurídicos, de leyes, incluso de castigos. Fíjense que no hace mucho, por ejemplo, era un delito ser lesbiana o gay, ¿no? No hace mucho. No hace mucho, por ejemplo, que se sacó del catálogo de enfermedades mentales la homosexualidad. No hace mucho. Hace 30 años. Nada. ¿No? O sea, estamos hablando de cosas tremendas. Estamos tratando de transitar, ¿no? Este espectro, decíamos, del arco iris, tratar de transitarlo para entender que la realidad de la diversidad sexual es compleja y que eso no debería condicionar nuestras vidas, ni más ni menos, nuestro derecho a existir, a ser, ¿no? O sea, la vida ya es lo suficiente complicada a veces. Tendríamos que crear condiciones para que no lo fuera tanto, o no ya por ese tipo de cosas, ¿no? En fin, hablamos de eso y ahora queremos aterrizar un poco la cuestión. ¿Cuál es la necesidad? Porque así como hay manifestaciones de intolerancia, ¿no? Hacia estas otras expresiones de la sexualidad, a estas otras maneras de vivir la sexualidad, ¿no? Así como hay intolerancias que están enraizadas, insisto, en algo que asumimos que es natural y que, ojo, en la naturaleza hay todavía cosas mucho más complejas, ¿no? Si quisiéramos ir a ver la naturaleza y decir, ay, es que en la naturaleza no pasan esas cosas, pasan cosas mucho más locas, ¿no? Mucho más locas. En la naturaleza, si algo impera, es la voluntad de vivir, y esa voluntad de vivir busca el camino, siempre busca la forma. Es tremendo, ¿no? Si queremos apelar a una biología, si queremos apelar a una naturaleza, tendríamos que pensarlo en términos de vida, no de género, no de sexualidad. ¿Eso qué? Les voy a contar una historia. Lo menos natural de la naturaleza somos nosotros. No hay naturaleza humana. Y luego, ¿qué creen? Que esas palabras de naturaleza, biología, es que lo normal, lo anormal, lo bla, son palabras. Justo eso, son palabras. ¿Y quién inventó las palabras? ¿De quién es el lenguaje? De nosotros. ¿Para qué lo usamos? Para ordenar la cosa que tenemos alrededor, ¿no? Ordenar el mundo, ordenar, no sé, ponerle etiqueta, ¿no? A ver, esto es un concepto, esto es una emoción, esto es una sensación, ¿no? Así nos ponemos etiquetas a nosotros, le ponemos etiquetas a todo afuera, y eso tiene que ver con una manera como de apropiarnos, ¿no? De la realidad, de las realidades que nos rodean. El lenguaje no está dado.
Entonces cuando empiezan también, empieza a causar escozor el uso del lenguaje inclusivo, el cambiar por una X o una E las palabras para sacarlas de esa diferenciación binaria de género, es una cosa que causa escozor. Yo los invito a que entendamos que el lenguaje no es una institución, está instituido, que es diferente, ¿no? Hay una real Academia de la Lengua Española y varias academias más, ¿no? En otros idiomas. Pero esa institución no creó el lenguaje. Esa institución está allí para normar usos y costumbres alrededor del lenguaje. Pero el lenguaje es una cosa viva, tan viva como nosotros los hablantes. El lenguaje lo hacemos al hablar, al escribir, al leer. El lenguaje es una cosa que experimentamos y además una cosa de la que no podemos salir. Nadie puede salir del lenguaje. No podemos salir del lenguaje. ¿Cómo expreso si no expreso a través de las palabras? Y ahí está la cuestión. ¿Qué pasa cuando las palabras que tenemos a la mano, a disposición, no hacen justicia o no transparentan, no hacen visible, no nombran? Porque lo que pasa con el lenguaje es eso, que sirve para nombrar. Para nosotros la realidad es eso que nombramos. No hay una realidad sin más, ¿no? Decimos realidad y entonces algo sucede, algo cobra sentido, algo adquiere, ¿no? Sustancia, diríamos. ¿Qué pasa entonces cuando las palabras que tenemos a disposición no alcanzan a nombrar las cuestiones diversas? ¿Qué pasa cuando las palabras que tenemos, es más, están construidas de tal manera que afianzan diferencias de las que nos queremos salir ya, ¿no? Hombre o mujer, ¿no? Está reproduciendo esquemas, mujer, hombre, mujer, reproduciendo el binarismo, reproduciendo esta entendedera tan chiquita, ¿no? En la que queremos encasillarlo todo. ¿Cómo le vamos a hacer para abrir eso? ¿Cómo le vamos a hacer para poder nombrar las otras realidades? Para nombrar a las personas intersexuales, para nombrar a las personas cuya orientación sexual, híjole, no es binaria, ni es bisexual, por ejemplo. ¿Cómo le vamos a hacer para nombrar esa otra realidad que se asume disidente del género? Que no es que sea hombre o mujer, que le gusten o no los hombres o las mujeres, que quiere abrir esas diferencias, que quiere deshacerse ya de esas categorías. Pues lo tenemos que hacer a través del lenguaje. El lenguaje tiene que transparentar esas aperturas, lo tenemos que decir. ¿Que por qué se manifiestan? Pues, pues porque hay que hacerse presente. No hay luchas que se hagan en el silencio, ¿no? Aunque a veces el silencio puede sí que ser una manifestación. Pero me refiero a esto, ¿no? Cuando hablamos del lenguaje inclusivo, cuando hablamos de darle un uso, de darle la vuelta al uso del lenguaje, lo que queremos hacer evidente es que necesitamos nombrar esas realidades que estamos empezando a reconocer, esas realidades que no se pueden encasillar, que no deben encasillarse, que necesitan ser nombradas de otra forma, porque en la medida en que las nombremos de otra manera, las reconoceremos, y en la medida en la que reconozcamos que hay algo mucho más complejo que blanco o negro, ¿no? En la medida en que entendamos que la realidad que somos todos nosotros, ¿no? Las existencias de todos nosotros son mucho más complejas que un blanco y un negro. En la medida en que lo podamos decir, en esa medida vamos a poder convivir de otra forma. Lo tenemos que nombrar. Por allí dirían, si no hay palabra, no existe. Y si no existe, se le discrimina, se le violenta, se le asesina, se le hace menos. Y no.
No puede estar condicionada la vida de nadie por esas cosas, ¿no? Son trivialidades del tipo, pues si te gusta si te gusta, no sé, el helado o eres más de pasteles, ¿no? Como pensar que la vida de alguien estuviera en peligro porque prefiere más bien el pastel de chocolate que el de vainilla, ¿saben? Entonces es necesario a través del lenguaje. El lenguaje no es una institución. El lenguaje lo creamos nosotros. El lenguaje existe en la medida en que lo hablamos y el lenguaje se transforma. Por ejemplo, quisiera que hicieran el ejercicio, ¿no? A lo mejor les parece chocante, pero quiero de verdad que me digan si saben, si tienen el conocimiento de lo que es el uso correcto de su lengua, el español. La verdad que no, ¿eh? O sea, nadie. Todos hablamos pésimo, pésimo, ¿saben? La verdad es que no, están los señores de la Real Academia que siempre nos sacan de dudas, ¿no? Cuando se escribe BV, cuando se escribe bla. Son cosas importantes, sí, porque lo que está en juego es la comunicación, ¿no? Lo que está en juego es la comunicación. El mal uso de una coma compromete lo que queremos comunicarle al otro. Y es una cosa así, tan simple y tan sencilla y tan llana como eso. ¿Por qué hay normas lingüísticas? Pues porque necesitamos tener todos un parámetro para usar el lenguaje. ¿Eso implica entonces que el lenguaje no es posible de cambiarse? No, justo no. El lenguaje siempre puede ser perfectible. Porque además lo que sucede acá es que nos tiene que servir a nosotros. Así como la sociedad, así como tantas cosas, la tecnología, por ejemplo, que ahora está tan en boga, ¿no? ¿A quién le sirve la tecnología? Pues debería servirnos a nosotros. No servirle nosotros a ella, ¿no? Hacia esas realidades distópicas ya tipo Matrix, ¿no? En las que estamos insertos. Ya no... eh, eh, es la cuestión, ¿no? ¿A quién le sirven las cosas? ¿A quién le sirve el lenguaje? ¿A quién le sirve, por ejemplo, que en términos del lenguaje sigamos perpetuando un binarismo? Pues a quienes ya son privilegiados, a los que ya tienen y detentan el poder. Mientras tanto, se desfavorece a un montón de gente, porque a lo mejor nos gusta pensar que las minorías son poquitas personas. Fíjense cómo el lenguaje hace una argucia medio extraña allí. Decimos, hay las minorías, y en las minorías metemos a las mujeres, que son más de la mitad de la población mundial, metemos a los colores de piel, a las etnias con pieles no blancas, que hola, también son una mayoría impresionante de la población. Metemos ahí a las personas que por injusticia social no han accedido a la riqueza que se produce en el mundo. Les decimos pobres, tendríamos que llamarlos de otra manera. Pero esas personas no son una minoría, son una mayoría apabullante. Somos todos. Todos excepto ese 10% de la población que goza de todas las riquezas que producimos. Cuando decimos que la comunidad LGBT más es una minoría, estamos pasando por alto, por ejemplo, que entre 100 personas, por lo menos una es intersexual. Términos biológicos, lo que decíamos hace un rato. Y que entre una reunión de personas reunidas, nos podemos encontrar maneras de expresarse diversas. No son minorías. Y en la medida en la que seguimos reproduciendo este discurso que dice, hay las minorías, ¿no? No son minorías. No son poquitos. Y la cuestión acá no es que si son muchos o son pocos. Lo que está en juego es el derecho. El derecho básico de existir. La dignidad que tienes que reconocer, que tengo que reconocer en ti, que tienes que reconocer en mí por el simple hecho de estar
parado uno delante del otro y reconocernos semejantes. ¿En qué podríamos reconocernos semejantes? Pues entre otras, por el lenguaje, porque podemos comunicarnos. Entonces, ¿a quién le sirve? Ojo, ¿a quién le sirve? Nos sirve a nosotros y abre el espectro del entendimiento que podemos tener de nosotros mismos, de las personas con las que convivimos. De eso se trata, ese es todo el chiste de esa argucia del lenguaje, poder visibilizar las otras realidades, hacer evidente que el mundo no se reduce a dos géneros y que además el género es una cosa que inventamos, es un invento cultural, social, y que eso favorece estructuras de dominación. Si creemos realmente en que vivimos en sociedades en las que todos somos libres e iguales, una búsqueda de la libertad, una lucha de la libertad estaría justo allí, en abrir esas diferencias, salirnos de allí, ¿no? Hay propuestas bien interesantes, está pues, todo el pensamiento queer, y están cosas muy potentes como los manifiestos contrasexuales. Abrir de una vez nuestras entendederas, liberarnos de esas maneras estereotipadas de habitar el mundo e inventarnos otra forma de estar. Yo vuelvo, ¿no? Somos lo que hacemos de nosotros. ¿Y qué pasa cuando lo que queremos hacer de nosotros no corresponde con la norma? Lo reprimo, lo callo, ¿no? Es complicado. Abogar por la libertad está del otro lado. Poder visibilizar y poder nombrar todo lo otro que somos siempre nosotros. O, para ser justos, nosotres. ¿Sale? Y bueno, es todo lo que queríamos contarles el día de hoy. Estoy muy contenta de que nos hayan acompañado. Ahora sí, mi nombre es Arodi Rangel. Independientemente de lo que me guste o no me guste, ¿no? Soy Arodi Rangel. Esto es Para Todos y Para Nadie. Un programa de divulgación de la filosofía. Le pusimos transitar, transitemos y desplacémonos. Desplacémonos de esos lugares comunes. Porque, bueno, es una invitación, ¿no? Desplacémonos. A lo mejor no nos satisfacen en términos individuales, a nadie lo obligan a asumir algún espectro de la diversidad, pero sí que tendríamos que empezar a ser respetuosos de esa diversidad. Entonces, transitemos. A lo mejor no queremos transitar el arco iris completo, esa es una decisión personal, pero sí transitemos de la intolerancia y la discriminación hacia el respeto. Desplacémonos hacia el respeto de las otras vidas, de los otros vivientes, que ojo, allá iba, es el día del medio ambiente y tenemos tantos conflictos sociales, ¿no? Ya lo ven, o sea, es tan complicada la cosa que tenemos en términos de nuestras sociedades humanas. Respetar la vida, tendríamos que ser capaces de transitar ese respeto, de abrirlo y de desplazarlo hacia las otras formas de vida. Pero eso pues ya es un programa para la próxima ocasión, ¿no? Es un tema para otra ocasión. Bueno, muchas gracias por estar, los vemos pronto. Nos escucharon aquí en Frecuencia Aragón, Fabriquen Radio y hasta la próxima. Vamos a cerrar con una canción que se llama Pero no te extraño, de Jesús Rodríguez y Liliana Felipe. Disfruten el sábado, nos vemos pronto.